Continuamos con este caso perturbante, donde Luis está demandando a su esposa Camila, con quien lleva 2 años casados. Quiere el divorcio y renunciar a la paternidad del hijo que se concibió a través de inseminación artificial durante este matrimonio, utilizando el semen del difunto padre de la demandada. Mire, una aberración asquerosa, señores, que esta mujer mantiene como algo bonito, sublime, pero, señores, es una aberración asquerosa. Utilizar el semen de tu padre para inseminarte y tener un hijo es una aberración que no se hace. Y por eso estamos en este caso aquí. Testigo del demandante, por favor. Buenas tardes, doctora. Ahora no vengas a hablar de mi papi mal. Cállate, ¿oíste? que tú Ya estás loca. te dije. Y todavía sigues en la estupidez de... Y no me que hablar mal de mi papi. Sí, porque él no lo quiere. Tú y yo sé tienes que viene a estar hablar mal de mi papi. loca como las cabras. Peor que las cabras estás tú. ¿Quién eres tú? Doctora Pablo, por desgracia, soy hermano de esta loca que, como se ha podido dar cuenta, está totalmente desquiciada. Vengo a apoyar a mi cuñado Luis y pues a darle la razón completamente a él porque mi hermana ha hecho creer pasar a mi papá aquí como el mejor hombre del mundo cuando realmente él nunca fue así. Siempre mi papá marcó una diferencia entre ella y yo. Para ella siempre fue lo mejor. Tal vez por ella creció en ese ambiente, en esa bola de cristal donde ella cree, no sé qué piensa de la vida, está loca. Doctora, esta tipa está loca, no sé ¿Tú cómo... piensas que alguna vez un abuso sexual de tu padre hacia ella o...? No, doctora, de algo que yo estoy seguro fue que papá nunca la tocó a ella. No. Pero... ¿Por qué estás tan seguro de eso? Porque papá todas las noches siempre abusaba de mí. Él decía que el parecido que mis nalgas tenían a las de mi mamá eran tan... que descargaba en mí todo ese tipo de aberraciones. Y usted lo sabe, Camila, usted lo sabe. ¿Qué clase de No sé por locura, qué Dios mío? pudo quedar embarazada de ese monstruo. No entiendo, doctora. Dios mío. ¿Tú sabías eso, Camila? Camila. Camila. Sí, yo lo sabía, doctora. Pero Y él... te embarazaste Pero es que del mi papá- cochino ese. Pero es que, doctora, mi papá le pidió perdón a él y él lo perdonó. ¿Cómo? Las personas podemos equivocarnos y fue una Eso sola no es vez. una equivocación. Sí. Eso ¿Qué es un hablas, terrible crimen. Eso es un abuso perverso. ¿Cómo es que las personas no ven la maldad? Es que Pero- yo entiendo a mi papá porque es que él nos quería tanto, que nos quería proteger. Él siempre eso fue un loca. día y solo fue un día que pasó y él le pidió disculpas. Lo que pasa es que, vea, doctora, Este hombre te controla hasta después de muerte a ti. La aberración de tu padre después de su muerte tú la sigues perpetuando. ¿Qué te pasa a ti? doctora, yo le voy a contar todo. Cuando mi mamá me tuvo a mí, ese día era decidir entre ella y yo. ¿Por qué? Porque si me tenía a mí, ella Ok, moría. tu papá decidió tenerte a ti y dar la vida de tu mamá. Y mi mamá también, o sea, estaban ahí. Ok, los dos, perfecto. Sí. Y yo soy como la reencarnación de mi madre. Eso fue lo que siempre mi papá vio en mí, la reencarnación. Por eso siempre tuvo preferencias conmigo, siempre todo. Y por eso yo también acepté hacer lo que hice la inseminación, porque... Dile a la mi doctora hijo- Vivian González y al doctor Irizarry que por favor Porque pasen a mi la hijo sala. va a ser la reencarnación de ¿Qué mi hablas, padre. Camila? Pero tú siempre con esas estupideces Señores, hablando. yo les estoy diciendo a ustedes que la crisis más grande que tenemos en este mundo son las enfermedades mentales. Así mismo es. Nos están invadiendo, los seres humanos están viviendo como si fueran normales entre todos, con graves enfermedades mentales y desquicios, y nos imponen estos conceptos como si fueran un vaso de agua. Lo que esta mujer me está diciendo a mí no me cabe en mi cabeza. Pero tiene una explicación. Estamos acostumbrados a oír el abuso físico, sexual y emocional.
pero no estamos acostumbrados a oírlo. Una cosa se llama el incesto escondido, que es una interiorización del incesto, donde no se toca físicamente, sin embargo, implícitamente, la persona ocupa el lugar de la pareja, a un nivel romántico, a un nivel fantasioso. Pero totalmente. el degenerado de este padre, El padre, lo por hacía supuesto. con ella, pero abusaba al hijo Exactamente. físicamente. No lo hizo con ella covertly, como le dirían en inglés, sino mejor dicho, overtly, sino covertly. Y con a lo él sí hizo- overtly lo abusaba. Pero era abuso, era incesto de todas maneras. Tenía una relación incestuosa con ambas. El hecho de que este niño tenga el síndrome de Down puede ser parte del incesto, ¿sí o no? Puede ser parte del incesto, puede ser parte de pues, un defecto cromosomal que le puede ocurrir a cualquier persona. Ahora, el hecho de que ambas personas estén tan cerca genéticamente, la predispone no solamente a esta, sino a múltiples otras condiciones Bueno, para eso se genéticas. inventaron las leyes de incesto. Esa fue la razón de que se crearon las leyes de incesto, para evitar el pasar de una generación a otra cualquier problema que pudiera tener genética la familia, etcétera, etcétera. Ok, decisión del caso. Te concedo la demanda en su totalidad. Muchas gracias, doctora. Me parece absurdo que tengas que cargar con esta aberración el resto de tu vida. Yo creo que tú te comportaste como una persona decente, como un hombre estaba bueno, enamorado. como un hombre enamorado. Y esta mujer te enredó en una asquerosidad tan grande que yo no Pero, creo doctora, que tú él tengas fue- el él fue el que porqué él quiso, de y quedarte. no me puede dejar así, él Él tiene no que quiso defenderme, que tú sí. tuvieras un hijo con tu padre. Pero él quiso que Jamás. me Esa terminara. decisión la tomaste tú. Y ahora le Entonces, ¿ahora quién me va a enfrentas. ayudar? Él tiene que ayudarme con él. Él tiene que ayudarme en el Para mantenimiento. nada, Claro que sí. para nada, para nada. Jamás voy a Para ayudarte con una nada. aberración de Te esas. concedo el divorcio y renuncio, acepto la renuncia a la paternidad de esa criatura. Gracias. Es toda tuya hasta el capullo. He dicho, caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten y que Dios nos ampare. Hasta el próximo día y gracias por acompañarnos.